Bueno, sean todas y todos bienvenidos a el debate del año 2017. Comenzamos hoy con el debate periodístico, continuaremos mañana con el debate político y el jueves el debate económico. Para la jornada de hoy nos complace muchísimo tener aquí a 3 extraordinarios periodistas dominicanos, 2 de ellos mujeres, 2 de las mujeres más de la excelencia del periodismo nacional de las últimas 2 generaciones, de los jóvenes. Marian Aristi Capitán, que es la jefa de redacción del diario Hoy, y Edith Febles, periodista reconocida de Enfoque Matinal en la mañana en CDN y en La Mira en la tarde en la radio, en un programa con Amelia Deschamps. Muchas gracias por la compañía. Y Fausto Rosario Dames, que bueno, estuvo mucho tiempo aquí, años en Uno Más Uno, y ha estado en estos debates también anteriormente. Fausto, director del periódico digital Acento y de Acento TV, que es una innovación en la producción de televisión vía internet en la República Dominicana. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, ya estamos aquí para pasar balance a los acontecimientos más trascendentes del año que concluye, porque ya concluye. Sí, ya le queda poquito. El 2017. Vamos a ver cuál de las mujeres quiere comenzar ubicando cuáles a su juicio han sido los acontecimientos más importantes. Vamos a mencionarlo nada más. El más importante es ahora, ¿cuál sería? Para mí el más importante es Odebrecht, sin lugar a dudas. O sea, porque el escándalo de Odebrecht. El escándalo de Odebrecht, porque marcó la pauta de lo que iba a ser el año a nivel judicial, a nivel político, o sea, no solo aquí, sino fuera del país. Para mí es Odebrecht. ¿O qué opina don Fausto? Bueno, yo pienso que el acontecimiento más importante es Marcha Verde, es el despertar de la sociedad dominicana. Derivado de Odebrecht. Derivado del caso de Odebrecht, pero me parece que la indiferencia, la apatía frente a situaciones indignantes y situaciones de contraste, porque hay otras derivaciones, la impunidad en la justicia, la corrupción en la administración pública, el hecho de que la gente haya decidido salir a la calle, y no una vez, 22 de enero fue la primera vez, siguieron los otros acontecimientos vinculados con Marcha Verde, y durante todo el año Marcha Verde representó un desafío importante, puso a la defensiva al gobierno de Danilo Medina y cambió el curso de los acontecimientos políticos, en mi criterio, en el sentido de que el gobierno durante más de 6 meses tenía 0 iniciativa, y cuando intentó tomar la contraofensiva, tampoco le salió, porque resultó demasiado evidente que el gobierno estaba prácticamente inutilizado. Por ejemplo, los acontecimientos de Moca en relación con la colocación de droga a una de las personas vinculadas a Marcha Verde, eso se descubrió y se puso en evidencia. O la investigación o el espionaje a las personas vinculadas a Marcha Verde, o la misma intromisión gubernamental en el movimiento Marcha Verde, que de alguna manera también se reconoció. Yo creo que, y todo esto, independientemente de estas acciones, Marcha Verde se mantuvo como un movimiento firme. Yo creo que, además, apartidista, en el sentido de que todo el mundo reconoce que en este país que no hay un partido político que controle o domine, que es un movimiento muy plural. Entonces me parece, en términos políticos, me parece que es el acontecimiento más importante. Todavía hoy, al cerrar el año 2017, Marcha Verde sigue siendo un fenómeno importante, permanente en la sociedad dominicana. Bien. Manuel Salazar es la que decía que el movimiento de abril de la guerra de 1965 duró menos de 4 meses. Marcha Verde lleva 1 año. Sí, que mucho. Es decir, que como movimiento, los movimientos sociales nunca se entienden. No hemos tenido nada en la historia parecido a Marcha Verde. El 4%, el 4%. ¿Qué piensa Edith sobre eso? Si está de acuerdo con eso, quiere o propone otro asunto como principal. Yo coincido con Marian en el sentido de que creo que el caso de Odebrecht, por el contexto internacional y cómo de alguna manera llegó para destacar lo que de alguna forma sabíamos, que este es un Estado profundamente corrupto, que hay prácticas casi institucionalizadas de pagar sobornos para conseguir obras. Pero el caso de Odebrecht incluso sitúa a la República Dominicana en el contexto internacional, lo pone en la mira. O sea,
Este país, si nosotros buscamos las informaciones que se dan desde acá, son muy escasas y nos pone de una muy mala manera como uno de los países líderes en materia de corrupción, porque Odebrecht, que tiene este jueves, se va a determinar si el presidente de Perú seguirá siendo el presidente de Perú. Tenía su base de sustentación. Todo parece indicar que no seguirá siendo el presidente. No, de Perú. parece que no. Ha tenido unas consecuencias catastróficas en los países donde hay. En Perú está perseguido un expresidente y está ahora mismo. Está preso. Está preso. Y hay otro, digo, Toledo está prófugo. Hay uno y uno. Uno y uno. Tenemos el caso de Ecuador, donde hay un vicepresidente. En República Dominicana, aunque los resultados son pocos tangibles, de todas maneras, es sin precedente. Un ministro fuera del tren administrativo por este caso, una corrupción que involucró a personalidades del mundo político. Dicen que no se acaba ahí. Yo creo que este tema vino a movilizar también las conciencias de este pueblo. O sea, si nosotros sabíamos y tenemos casos de corrupción que han ocurrido durante todo el año, y llevamos décadas de casos de corrupción, el caso de Odebrecht, por situarse del modo en que fue, porque yo creo que aquí se ha actuado porque fue desde fuera del país. Claro, si no hubiera pasado nada. Exacto, recordemos que la acusación se presenta 3 días antes de que se esté decidiendo si se publican los datos desde Brasil. O sea, estaban convencidos aquí de que esos nombres iban a salir en Brasil y se apresuraron a darlo. Entonces, pese a las limitaciones del proceso de investigación, ese es un caso que ha motivado una conciencia clara del dominicano de que aquí hay que pagar sobornos para las obras. Vamos a ver un reportaje que ha preparado nuestra colega Raquel Aguila González sobre el escándalo de Odebrecht, para recordar algunas imágenes por lo menos de este acontecimiento. El escándalo por la entrega de sobornos por parte de la constructora Odebrecht estalló el 21 de diciembre del 2016, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó a la comunidad internacional sobre ese entramado de corrupción involucrando principalmente a países de América Latina, incluyendo a la República Dominicana, con $92 millones. En enero de 2017, el Ministerio Público allanó las oficinas de Odebrecht en el país, aunque la República Dominicana permaneció durante meses como la única nación que no había detenido implicado alguno por el caso en América Latina. En abril se anunció un acuerdo de la Procuraduría con la empresa que implicaba una indemnización por un monto de $184 millones, el doble de lo pagado en sobornos. En cambio, Odebrecht cooperaría para que sus ejecutivos no fuesen procesados y seguir la construcción de las plantas a carbón Punta Catalina. El 28 de mayo, el Ministerio Público implicó a 14 hombres en el recibimiento de los sobornos que incluyen al entonces ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montaz, a Andrés Bautista, presidente del PRM, al empresario Ángel Rondón, al secretario de Finanzas del PLD y exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, y a los actuales legisladores Tommy Galán, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco. Asimismo, incluyó a los ex vicepresidentes de la CDE, Radamés Segura y César Sánchez, a Roberto Rodríguez, ex director de INAPA, Máximo de Olio, ex funcionario de la CDEE, al exdiputado Rudy González, al abogado Conrado Pitaluga y al ingeniero Bernardo Castellanos de Moya. El 6 de junio, el juez Francisco Ortega de la Suprema Corte de Justicia dictó diversas medidas de coerción contra todos los imputados, exceptuando a Castellanos, quien se encontraba en Panamá. La estadía de los imputados en la cárcel de Najayo no duró mucho debido a que la decisión del juez Ortega fue apelada y los jueces que presidieron la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, encabezados por Miriam Germán Brito e integrada por Esther Angelán Casas Novas, Juan Hiroito Reyes, Fran Soto Sánchez y Alejandro Moscoso Segarra, variaron las medidas de coerción de prisión preventiva por garantía económica en una audiencia que se conoció el 8 de julio. El 8 de septiembre, el mismo juez Ortega les varió también las medidas de coerción al empresario Ángel Rondón y a Víctor Díaz Rúa, de prisión a presentación periódica, impedimento de salida y garantía económica, con lo que todos quedaron fuera de la cárcel. El 6 de febrero del 2018 es la fecha límite para que la Procuraduría General de la República presente las acusaciones formales
contra los implicados debido a que el juez Francisco Ortega declaró el caso complejo y otorgó 8 meses al Ministerio Público para que amplíe la investigación. Bueno, ahí está el escándalo de Odebrecht y su consecuencia inmediata, el surgimiento de la Marcha Verde. Se pueden unir y considerar a juicio de ustedes que ese ha sido el acontecimiento del año, el que ha ocupado más la atención de los dominicanos, que tuvo más influjo en el debate, que puso a la defensiva al gobierno, aunque la investigación, ciertamente lo que es más resaltante es que la investigación, no se ha realizado ninguna investigación de fondo en la República Dominicana, se quedaron en lo que se había establecido en los interrogatorios en Brasil, donde los interrogatorios no entraban en particularidades. Aquí no se ha hecho ese esfuerzo y algunas pistas que se le entregaron al Ministerio Público las ha ignorado. Por ejemplo, 4 instituciones llevaron lo que se llama la ruta del Lavallato a Santo Domingo, cómo ingresaron a una cuenta de 2 hijos de Joao Santana y Mónica, asesores del presidente Danilo Medina, 4.6 millones de dólares en 16 depósitos a una empresa que se llama Cinear 2013, registrada en Santo Domingo, en la calle Helio 103, donde también tenía su oficina la empresa Policaribe de asesoramiento político de Joao Santana. Esa, por ejemplo, eso es una ruta, un expediente absolutamente lleno de datos que se puede rastrear de dónde, cómo salieron, cómo se usaron esos casi 5 millones de dólares. Pero se puede determinar aquí, porque está en la cuenta del banco incluso identificada donde estaba el dinero. Pero además en República Dominicana se dio cuenta de los testimonios ofrecidos o delaciones premiadas por funcionarios del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, es decir, el Departamento de Coimas o de Sobornos, otros funcionarios de Odebrecht que igualmente dieron también testimonio y ofrecieron datos de que República Dominicana era el país más amigo, en realidad, de este tipo de operaciones. Tanto que Marcelo Odebrecht decidió que cuando se complicó la investigación en Brasil, trasladaron el departamento hacia República Dominicana. Porque era el más amigable. La Procuraduría hizo un acuerdo con Odebrecht aquí en la República Dominicana, o el gobierno, vale decir, hizo un acuerdo con la Odebrecht. Se suponía que como parte de ese acuerdo, Odebrecht iba a ofrecer todos los detalles. Se suponía, no, está escrito. Se supone que debe hacerlo todavía. Pero bueno, ¿cuándo es que lo vas a hacer? ¿Cómo ustedes valoran esa transacción, Edith? Bueno, lo que pasa es que a mí me parece que lo que ha revelado el caso de Odebrecht en República Dominicana es esa profunda dependencia que tiene tanto el Ministerio Público como la justicia del partido político de gobierno, del partido oficialista, de la estructura de poder. O sea, han creado una estructura judicial que no tiene nada de independencia para poder ir un poquito más allá, y tomando en cuenta el rol del Ministerio Público en ese caso, sería demasiado esperar que el Ministerio Público profundizara la investigación. Yo recuerdo que el Procurador General de la República, cuando hacía el anuncio con los nombres, decía: el documento de las delaciones, todo lo que tenemos está ahora mismo en la página de internet de la Procuraduría. Y en ese momento incluso colapsó la página. Sin embargo, eso nunca fue dado a conocer. ¿Cuáles fueron los datos que suministró Brasil a la República Dominicana? Nosotros no lo sabemos. Y no lo sabemos porque Brasil decidió que no lo iba a hacer público, porque llegó a acuerdos con distintos países por razones de seguridad para los ejecutivos de Odebrecht. En el caso dominicano, pues siguen trabajando aquí, la gente de Odebrecht. Los mismos hijos de Joao Santana siguen teniendo residencia en República Dominicana, siguen visitando y siguen estando acá, aunque su padre y su familia, ellos siguen teniendo vínculos con República Dominicana. Marcelo Odebrecht, poco antes de ser arrestado, había pensado en salir y hizo una propuesta, eso fue parte de las delaciones, una propuesta de que los miembros, todos los que habían participado en esa estructura corrupta, salieran de Brasil. Y él escogió como destino República Dominicana. Nos salvamos por un poquito de que no estuviera aquí, pero ese era su destino. De modo que esa estructura de complicidad que hay en República Dominicana, ese quehacer del Ministerio Público, sería muy cuesta arriba pensar que va a llegar un poco más allá. Esto solo sería resultado o de que los mismos medios pudiesen tener la libertad y buscar el acceso a la información desde Brasil. Nosotros hemos visto cómo, por ejemplo, en Perú, que no es
no es extraño entonces que en Perú esté pasando lo que ocurre ahora. Que en Colombia ya condenaron a uno de los acusados, un ministro. Sí, pero en Perú, ¿qué hizo el Ministerio Público? Se fue a Brasil a interrogar a los que eran parte de la trama. A Marcelo Odebrecht. A Marcelo Odebrecht. Perú. Y aquí hay interés por eso. Vimos una reunión de fiscales, la última que hubo de cooperación internacional. Y no fue la República Dominicana estaba ausente. Sí, así es. Realmente hay quizás pocos motivos para pensar que aquí se llegue a profundizar este caso. Sería una tremenda lástima. Esta quizás es una oportunidad para que este país se sacuda. Como se ha mencionado, usted ha mencionado el vínculo entre el Movimiento Verde y el escándalo de Odebrecht. Hay que recordar que la consigna principal que está levantando el Movimiento Verde ha sido la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Y durante el año se registraron muchos otros escándalos de corrupción. El caso de la UISOE, que viene desde antes, pero que se mantuvo el debate durante todo el año. El Consejo Estatal del Azúcar, que dio resultados, varios muertos. El caso de la onza. Los tres brazos también. Los tres brazos o la onza. Bueno, en definitiva, son muchos los acontecimientos vinculados al tema de la corrupción y que tuvieron como respuesta esta participación masiva, porque hay que reconocerlo así, de la población en la Marcha Verde. Adalberto, yo creo que lo de Marcha Verde no es solamente por el tema de Odebrecht. Claro. Es decir, lo que dispara el movimiento Marcha Verde es el caso de Odebrecht. Pero en la medida en que fue creciendo el como que creó un nivel de indignación dando, obviamente, que explosionó. Información sobre otros acontecimientos en los cuales la justicia no tenía ningún tipo de actuación, entonces la gente fue diciendo, pero ven acá, hay que extender las demandas por temas de corrupción y por temas de impunidad. No solamente lo de los tres brazos. Aquí tuvimos la tragedia de la distribución de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar. Con los tres muertos de San Pedro de Macorís. Dos locutores que murieron en la cabina de radio, en la emisora. Es un escándalo internacional. Eso es un escándalo verdaderamente impresionante. Tuvimos, señores, los papeles de Panamá que se publicaron precisamente este año fueron una explosión a nivel universal. En República Dominicana hubo una investigación que fue la del caso de la OPRED y de Andino Peña. Una investigación periodística. Se enfocó esa investigación en las cuentas creadas por Andino Peña, el director de la OPRED, en paraísos fiscales y el uso de testaferros. Todo eso se demostró y además cómo él se compraba los servicios para sus propias compañías. Y todo eso está demostrado, miles y miles, cientos de millones de pesos y de dólares, y el Ministerio Público no hizo una investigación sobre ese tema. Por tanto, no pueden decir que se trata de falta de pruebas. Por ejemplo, todas las pruebas estaban ahí, los nombres de las compañías, el esquema de la organización fraudulenta, todo estaba ahí. Las compras, las transferencias de dinero. Toda esa información estaba ahí. El Ministerio Público lamentablemente no quiso hacer nada. Señores, lo que pasó en La Onza, para poner otro hecho trágico, el asesinato de Junior Ramírez demuestra un estado delincuencial. Lamentablemente, funcionarios públicos que se sienten impunes, que creen que pueden matar a otros por las razones que fuere y actúan de ese modo, con criminales contratados o sicarios. Pero hay un caso que no se ha aireado mucho y a mí me sigue llamando la atención porque se ha mantenido en silencio, que es la muerte de un teniente en un desalojo a las 3 de la madrugada en los cerros de las Américas. Es tierra del CEA también, y ahí hubo un muerto y 3 personas heridas, incluyendo una niña. A las 3 de la mañana llevaron tractores para destruir casas que tenían 10, 12, 15 años ahí en ese lugar. Pero no hubo una previa sentencia de ningún tribunal, ni le habían avisado a esas personas que debían salir de esas tierras. Ni nadie sabe por qué hubo un contingente de 200 policías en la madrugada para hacer ese operativo. Ni nadie ha dicho quién dispuso eso. Si fue un juez, si fue el administrador del CEA, si fue un funcionario del Palacio Nacional o el jefe de la policía. Nadie ha dicho nada sobre ese acontecimiento. 24 de septiembre, domingo, día de fiesta de la Virgen, domingo a las 3 de la madrugada,
ocurrió eso aquí en el vecindario de Santo Domingo. Lo que pasa es que en el caso del CEA específicamente y todo lo que ha sido el manejo de las tierras, hay muchas muertes vinculadas a ese tema. Se destacó el caso de los locutores que hacían las veces de periodistas, porque eran personas comentaristas muy respetadas, pero eran muy respetados. En el caso de ellos era gente que el pueblo no tenía eran como... simples locutores, eran comentaristas exacto, de radio. Que lo tenían como referente de la información en la mañana. Era el programa líder en San Pedro de Macorís en la mañana. Bueno, pues se destaca por eso, porque es en una cabina de radio, por todo lo que pasó. Pero cuando eso ocurrió, había mucha gente que salía a denunciar los actos delictivos con muertes incluidas, porque se produjeron muertes. Incluso la persona que mata a estos dos, lo mata en unas circunstancias que no quedan claras. Porque aunque dicen que son los policías en un enfrentamiento, mucha gente en San Pedro de Macorís sostiene que es una banda del CEA vinculada al CEA. Dicen que él se suicidó, fue la versión oficial. Sí, exacto, que él se suicidó, pero que era perseguido por la policía en el momento que se suicida, que estaba rodeado. Pero muchos dicen que es una banda asociada al mismo Consejo Estatal del Azúcar CEA. La que vende la tierra, o la que la traspasa, ¿verdad? Bueno, la regala. En resumen, Odebrecht, Marcha Verde, corrupción, es el acontecimiento que dominó el año en el país. Total. Y si le decimos que hay, ¿cuál otro sería el siguiente? Hay dos acontecimientos importantes en mi criterio que reflejan el estado, de corrupción, que reflejan el estado de impunidad en República Dominicana. El Estado pagó el malecón de Nagua y lo pagó por adelantado, 499 millones de pesos. Hasta ahora no hay una investigación sobre eso, no hay malecón, no hay un interés para recuperar los fondos entregados por el Estado al ingeniero Carlos Osoria, y hasta este momento el Ministerio Público no ha tenido ninguna actuación. ¿Y el otro? El otro es el INDRA, el contrato de la Junta Central Electoral, por 39 millones de dólares, que tampoco el Ministerio Público ha hecho ninguna investigación ni está interesado en esto, y lo que hay es una auditoría muy débil, por cierto, de la Cámara de Cuentas, más un informe de la Dirección de Informática de la Junta Central Electoral y un reclamo del pago de 13 millones de dólares que faltan. El Estado va a tener que pagar ese dinero para unos equipos que no se usaron en la Junta Central Electoral en las elecciones. Para que concluyamos este tema, hay otro elemento. Y que no se podrán usar tampoco en procesos posteriores, porque no sirven. Sí, y que no se vislumbra ninguna solución a ese caso. ¿Cuánta gente se enriqueció con ese proyecto? Claro. Pero esa no fue la primera vez en la Junta Central Electoral. Claro, no es la primera vez. El contrato Somos fue de 62 millones de dólares. Un poco más, 62 millones de dólares. Claro. Hay un hecho de corrupción que también debe de mencionarse, que es vinculado al narcotráfico y al involucramiento de militares de alta graduación en estos acontecimientos. El último de ellos fue el de La Romana, ¿verdad? De hace apenas de noviembre en La Romana, donde dos coroneles, jefe de áreas importantes de la seguridad nacional, han sido vinculados a esto, pero se ha trascendido que hay rangos mucho más altos vinculados a ese acontecimiento que han sido excluidos del expediente. Que aquí se quedan siempre en coronel. Pero también dicen que se han perdido $600,000 que estuvieron involucrados y que una de las razones por las que se supo es por el reparto de esos $600,000. Aquí, pero oficialmente no se alude siempre a pasa eso. Lo mismo del caso de Figueroa Agosto, siempre se pierde dinero. Siempre es peleando por dinero. Bueno, vamos a hacer una pausa antes de continuar identificando los otros acontecimientos nacionales importantes. Hay uno, Juan Bolívar, que tal vez al final no podríamos dejar. Es las resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio para favorecer el enriquecimiento del gas licuado de petróleo. El escándalo del gas. Eso porque eso es por decisiones administrativas. Resoluciones del Ministerio de Interior y Policía, de Industria y Comercio, para que gente... Hubo una sola resolución que dio 3 aumentos en el espacio de un año, 3 aumentos de... Pero si eso no es motivo para que haya una investigación de parte del Ministerio Público, ¿qué lo puede ser? Nada. Y eso es administrativo, eso lo puede resolver la gerencia de este país. Bueno.